Vamos a tomar nuestros lugares. Ya tienen su Biblia, su cuaderno ahí a la mano. Vamos a retomar donde nos quedamos ayer. Estamos con este panorama profético, viéndolo en más detalle, como habíamos dicho el día de ayer. Llegamos hasta la parte donde Israel firma un pacto de paz, ¿se acuerdan? Decíamos que el tiempo previo al regreso de Cristo iba a ser un tiempo de paz aparente, antes de que repentinamente todo se tornara en una serie de calamidades muy grandes como el mundo nunca ha visto. Vamos a retomar aquí, mis hermanos, en esta parte el pacto que Israel firma. Bueno, va a dar comienzo a los 7 años de la gran tribulación. Decíamos y explicábamos el día de ayer que no es el rapto de la iglesia lo que da inicio a la gran tribulación, a los 7 años. Lo que da inicio realmente es la firma de un pacto. Y ese pacto, mis hermanos, también decíamos que es un evento de suma importancia para Israel, porque es este pacto el que pone en marcha el reloj profético de Dios para Israel. ¿De acuerdo? Leí yo el pasaje de Daniel 9:25 en adelante. Lo voy a volver a leer para irnos metiendo nuevamente a la secuencia que llevamos. Y quiero que note usted, o incluso si lo quiere buscar en su Biblia, Daniel 9. Y voy a leer a partir del verso 25. Y quiero que usted note cómo se mencionan el conteo de estas semanas. En total son 70 semanas las que Dios determinó que iban a tener lugar para que se cumpliera toda la historia del pueblo judío. Y se van a mencionar primero 7, luego 62, y luego hay un espacio entre las 69 primeras y las 70. Dice este pasaje, si ya lo tiene usted allí a la mano: sabe pues y entiende que desde la salida de la orden para restaurar y edificar a Jerusalén hasta el Mesías príncipe habrá 7 semanas y 62 semanas. Se volverá a edificar la plaza y el muro en tiempos angustiosos. Y después de las 62 semanas se quitará la vida al Mesías, mas no por sí. Ahora, si se da cuenta, han transcurrido 69 semanas y al final de la semana 69, o aquí dice la 62, pero ya se mencionaron 7 primero, al final de la semana 69 se le quita la vida al Mesías príncipe. Ahora ponga atención aquí, dice, y el pueblo, aquí el sujeto es el pueblo de un príncipe que ha de venir, destruir la ciudad y el santuario. A ver, después de que Cristo fue crucificado, como se menciona aquí, fue muerto, efectivamente la ciudad de Jerusalén fue destruida. Eso ocurrió en el año 70. Ahora yo quiero que ustedes noten, porque el lenguaje que utiliza Daniel es un lenguaje inspirado por Dios. Cada palabra, cada pausa es inspirada por Dios, es importante. ¿Quién destruye la ciudad? Dice el profeta que es un pueblo de un príncipe que ha de venir. La ciudad no la destruye el príncipe, la destruye su pueblo. Noten eso. Nosotros sabemos ya por la historia, porque esto ya es historia, sucedió en el año 70. La ciudad de Jerusalén fue destruida por el Imperio Romano. Roma, encabezada por un general que más adelante llegaría a ser emperador del Imperio Romano, por las revueltas que los judíos tenían en contra del Imperio Romano, ellos no querían ser esclavos, atrajo la ira de Roma y Roma destruyó a Jerusalén.
Fue una destrucción total, apabullante. Dice Josefo que carros de guerra romanos fueron atados a los cimientos del templo, fueron arrancados de allí. Fue incendiado el templo primero y después fue destruido piedra por piedra, tal como lo había dicho el Señor Jesús. No quedaría piedra sobre piedra de ese lugar, y eso sucedió realmente. Pero según la profecía de Daniel, era el pueblo de un príncipe que iba a venir más adelante. De ahí nosotros, mis hermanos, deducimos que ese príncipe, que no es otro que el anticristo, va a provenir del imperio romano, porque así lo declara aquí Daniel. Aunque en el año 70 estaba el pueblo, pero ese príncipe no había venido. Por eso Daniel dice que ha de venir. ¿Se da cuenta? Pero no quiero que pierda de vista eso. La inspiración de la Biblia es verbal, es decir, que cada palabra fue inspirada por Dios y tiene sentido. Ahora, quiero que sigamos aquí. Dice, y su fin será con inundación, y hasta el fin de la guerra durarán las devastaciones. Y luego, 9:27, y por otra semana confirmará el pacto con muchos. Iban 69 semanas. La semana 70 comienza con la firma de un pacto. Ya se dio cuenta, y por otra semana confirmará el pacto con muchos. Ahora, entre el verso 26 y el verso 27, ya hay un lapso que ha durado más de 2000 años de separación. ¿En qué tiempo, mis hermanos, se destruyó Jerusalén? En el año 70. El pacto no se ha firmado todavía. Han pasado ya más de 2000 años. Así que así como cuando estamos viendo el sermón profético del Señor, y a veces entre un verso y otro transcurren eventos, aquí también eso es una forma normal de la profecía bíblica. A veces viene toda una narración de forma corrida, pero entre una palabra y otra pueden transcurrir mucho tiempo o pasar muchos eventos. Así que aquí entre el verso 26 y el verso 27 hay más ya de 2000 años de separación. Ahora, quiero que se den cuenta, mi hermano, que, bueno, después de todo ese tiempo que lleva hasta la fecha, el reloj profético detenido, la semana 69 se detuvo antes de que Cristo fuera crucificado. Yo creo, mis hermanos, que el reloj profético se detuvo ese día en que el Señor Jesucristo entró a Jerusalén montado en un pollino. Ese era el día que Él debería haber entrado como rey y su pueblo lo debería haber recibido como rey, pero no pasó así. La ciudad se quedó absorta y solamente un pequeño grupo de gente lo recibió con palmas, con mantos, y dijeron: Hosana, el que viene en el nombre del Señor, y toda la ciudad no hizo nada. Al contrario, ya lo habían rechazado. Con ese día yo creo que se detuvo el reloj profético. Lo que vino a continuación fue que lo crucificaron. Pero ahora, hablando ya, hermanos, y retomando el asunto profético, se firma ese pacto y comienza a transcurrir la última semana de las 70 de que consta esta profecía. Esta profecía, mis hermanos, es una de las más extraordinarias que encontramos en la Biblia, porque nos va dando una secuencia que se ha venido cumpliendo, y nosotros que estamos viviendo en el año 2021 somos privilegiados porque hemos visto en la historia cómo la profecía se ha venido cumpliendo tal como fue dicha por el profeta Daniel. Daniel escribió esto, como yo les decía, más de 500 años antes de Cristo, y ya se profetizaba ahí la venida del Mesías, su muerte, la destrucción de Jerusalén, y ahora se profetiza también la firma de este pacto. Mis hermanos, una vez que se ha firmado ese pacto entre Israel y las naciones que siempre le han aborrecido, porque como ya lo decíamos la ocasión anterior, los pueblos árabes que rodean allá a Israel, todos los que son musulmanes, lo aborrecen, lo consideran casi como un intruso en esa tierra que le dio la ONU. Y pues hasta el día de hoy siguen en las noticias actuales ustedes viendo las agresiones que el Estado de Israel sufre constantemente. Cada cierto tiempo es bombardeado, cada cierto tiempo hay
situaciones de violencia en Jerusalén, en los lugares que se consideran como santos. Eso mis hermanos, ha venido ocurriendo desde siempre. Pero cuando se firma este pacto, hay un acuerdo de paz. Y parece, mis hermanos, que esas naciones, por fin, le conceden a Israel estar tranquilo. Y aquí, mis hermanos, es donde hace su aparición un hombre carismático, que al parecer tiene soluciones para todo. Esto es importante. Cosas que antes a nadie se le habían ocurrido como soluciones, a este hombre se le ocurren. No sé si es mi micrófono el que hace ruido. Bueno, es un hombre genial a la vista de todos. Tiene un poder de convencimiento y una diplomacia que el mundo nunca antes contempló en ninguna otra figura. Y créame que a lo largo de la historia humana ha habido gente de grandes argumentos, gente con un poder de hacer política, de convencer, sí ha habido. Pero cuando este hombre llegue, mis hermanos, el mundo se va a maravillar, porque junto a él todos los demás son como niños del kinder. Este hombre realmente es genial. Y él es el que va a hacer que este pacto de paz por fin se lleve a cabo. En el pasado muchos lo intentaron, ya lo comentábamos también en la ocasión anterior. Los Estados Unidos, que se consideran un aliado importante, el más importante del pueblo judío, en algunas ocasiones han intentado que llegue a haber acuerdos de paz con las naciones que rodean a Israel, pero no ha sido posible, hasta el día de hoy no ha sido posible. Sin embargo, se está intentando. Y eso debemos tomarlo en cuenta, porque, mis hermanos, esto también es una de las formas en que se va a manifestar el anticristo, la principal. Él sí va a lograr este acuerdo. Mis hermanos, cuando esto sucede, cuando se firma este acuerdo de paz, bueno, pues el mundo se le entrega a este líder. Yo creo que va a ser un hombre joven, que va a causar admiración por su misma juventud y su gran sabiduría, su poder de palabra. Y él va a comenzar a ser respetado por los políticos del mundo, por las demás naciones. Y eso que apenas comienza su carrera. Ahora todo lo van a ver como un hombre que está haciendo cosas buenas, que tiene soluciones para problemas, que ha resuelto la crisis de Oriente Medio. Juan, quien recibió la revelación de Apocalipsis, lo describe de la siguiente manera. Dice Juan: y miré cuando el Cordero abrió el primero de los 7 sellos, y oí a uno de los seres vivientes que decía con voz de trueno: ven. Y miré, y he aquí un caballo blanco, y el que estaba montado sobre él tenía un arco, y le fue dada una corona, y salió venciendo y para vencer. Yo leía hace tiempo un comentario de Apocalipsis, de los que se comenzaban a escribir allá por la década de los 70s, y el autor decía allí que este caballo blanco y el jinete que lo montaba era Jesucristo. Y yo creo, mis hermanos, que otros autores y otros intérpretes han confundido esta visión. Más adelante y en un estudio más meticuloso, hoy sabemos, mis hermanos, que el jinete de este caballo blanco no es otra persona sino el anticristo. Con la aparición de este primer sello que se abre y este jinete blanco, comienza la tribulación también, según Apocalipsis. Y lo interesante es que él llega montando un caballo blanco. Miren, en la antigüedad, cuando había una guerra entre dos reinos y uno de esos reinos salía triunfante, su rey regresaba a su ciudad como vencedor montado en un caballo blanco. El caballo blanco, mis hermanos, implica la victoria.
Y detrás de aquel rey, bueno, venían todo su ejército, todos los esclavos, el botín que habían tomado, pero él entraba al frente de todo montado en un caballo blanco. Así que este hombre, cuando se presenta por primera vez en el libro de Apocalipsis, se presenta como un vencedor. Y así de hecho se le llama. Y le fue dada una corona y salió venciendo y para vencer. Ahora yo quiero que usted note que también traía un arco. Es decir, que estaba preparado para la guerra. Sin embargo, no estaba haciendo aquí en esta visión, todavía no estaba haciendo la guerra. Ese arco no se presenta como un arco cargado con una flecha. Tampoco se dice que traiga un carcaj con flechas, no es así, solamente trae el arco, lo cual es una figura solamente de una amenaza de lo que viene adelante. Pero por ahora él se presenta como un paladín, como alguien que está decidido a triunfar y lo va a hacer. Es muy interesante la simbología que maneja Apocalipsis para hablar del anticristo. Es un hombre que tiene una apariencia de bien, pero sabemos que no va a ser así, solamente al principio. El profeta Daniel, mis hermanos, describe a este hombre como un cuerno pequeño. No sé si lo había escuchado antes, a lo mejor yo sé que los que tienen más años estudiando la Biblia han escuchado todo esto, pero tal vez hay algunos aquí que es la primera vez que lo están escuchando. El profeta Daniel describe al anticristo como un cuerno pequeño allá en Daniel capítulo 7. Y yo le voy a dar lectura a unos versos de este capítulo 7 de Daniel. Y escuche usted lo que el profeta dice. Dice: después de esto miraba las visiones de la noche, y he aquí una cuarta bestia terrible y espantosa, fuerte en gran manera. Esta tenía grandes dientes de hierro, devoraba y desmenuzaba y pisoteaba las obras con sus pies. Era muy diferente de todas las bestias que habían aparecido antes de ella y tenía 10 cuernos. Mientras yo contemplaba los cuernos, he aquí que otro cuerno, uno pequeño, crecía entre ellos. Y delante de él fueron arrancados 3 de los cuernos anteriores. Y he aquí que en este cuerno había ojos, como ojos de hombre, y una boca que hablaba arrogancias. Mire, aquí la parte simbólica o la parte de las figuras que utiliza Daniel es que Daniel ve una bestia. Bueno, déjame hablarle un poquito de esto. Ya sabe que todo lo vamos enlazando para tratar de hacer un panorama lo más completo, aunque pues también desafortunadamente debido al tiempo corto. Pero vamos a tratar de avanzar lo más que se pueda. Mire, en las visiones que Dios le concede a Daniel, entre otras cosas, le concede ver la secuencia de imperios que iba a haber a lo largo de la humanidad relacionados con el pueblo judío hasta que Cristo viniera por segunda vez. Y en esta visión que está teniendo Daniel, cada imperio está simbolizado por una bestia. Bestias con rasgos híbridos. Por ejemplo, una de las bestias era semejante, dice la escritura, a un leopardo, pero tenía alas. Pero cada característica que las bestias tienen simplemente son símbolos de lo que ese imperio fue. Por ejemplo, el imperio griego, que fue un imperio que hizo una conquista muy rápida, es el que se describe como un leopardo con alas. Usted sabe que Alejandro Magno, conquistó una gran cantidad de extensión de tierra en su imperio y lo hizo en un lapso cortísimo. De hecho, en un lapso de 10 años, él había recorrido tal cantidad de kilómetros que cuando quiso regresar a su casa ya no lo logró, murió en el camino de regreso. Su imperio era tan grande, tan vasto, pero había sido conquistado de una manera tan rápida. Por eso la Biblia lo describe de esa manera. Obviamente lo que la Biblia está diciendo es profecía. Alejandro todavía ni siquiera nacía cuando Daniel dijo eso. Entonces cada imperio que se maneja aquí fue primero el imperio babilonio, que es el que llevó cautivo a Daniel.
Y Daniel comienza su descripción de los imperios a partir de lo que él está viviendo en ese momento. Vamos a ver que Juan tiene una visión más panorámica de eso, pero Daniel comienza a partir de ese imperio. Fue el babilónico, después una segunda bestia fue el imperio medo-persa, una bestia como un oso, dice Daniel, que cuando caminaba se movía más de un lado que de otro, y eso implicaba que era una alianza entre los medos y los persas. Después vino una tercera bestia, que es la que les describí, que son los griegos, una bestia rápida, veloz en su ataque. Y la cuarta bestia es la que está hablando aquí. La cuarta bestia dice que era espantosa y terrible, y desmenuzaba todo a su paso, dice Daniel. Esa cuarta bestia, mis hermanos, lo sabemos por la sucesión de imperios que hubo en la historia, fue el Imperio Romano. Usted sabe que el Imperio Romano fue el imperio tal vez más importante de la antigüedad, y de hecho ha definido lo que ha venido a ser la historia humana hasta el día de hoy, como lo vamos a continuar viendo más adelante. Ahora, mis hermanos, el Imperio Romano ha tenido un desarrollo un tanto especial, porque si bien es cierto, mis hermanos, que se piensa que el Imperio Romano terminó el 4 de septiembre del año 476, realmente solamente fue una parte lo que terminó, lo que se conoce como el Imperio Romano de Occidente. El Imperio Romano Occidente terminó en esa fecha, pero otra parte del Imperio Romano, que es lo que se conoce el Imperio Romano de Oriente, vivió todavía 1000 años más. Pero, mis hermanos, ese Imperio Romano todavía no ha terminado, porque la profecía nos deja ver que en el futuro, cuando se firme ese pacto del que estamos hablando, ese Imperio Romano va a estar vivo todavía. ¿A qué se refiere la profecía con eso? Que toda esa extensión de tierra que fue el Imperio Romano en el pasado va a volver a unificarse como un imperio en el futuro. Ahora, usted sabe que los europeos siempre han tenido esa idea. Europa nunca se ha visto a sí misma como países separados del todo, sino que ellos piensan que son un bloque. Y por eso es que surgió hace algunos años la Unión Europea, la Unión Económica Europea. Usted sabe eso. Los europeos dijeron: no tenemos por qué estar separados, sería bueno que tuviéramos una cierta unión para que nuestra economía fuera más fuerte, seguramente para que pudieran hacerle frente de alguna manera a los Estados Unidos como economía. Así que crearon una misma moneda, el euro, que hasta el día de hoy todavía está vigente. Tienen una bandera que los representan, tienen una simbología que se maneja en los euros, en los billetes, que representa a toda Europa unida, etc. Entonces, mis hermanos, es probable que Europa, que fue parte del Imperio Romano en el pasado, se una como un bloque, y cuando se firme ese pacto del que estamos hablando, esté funcionando como un bloque. Por eso también, cuando surgió esta Unión Europea, que hasta el día de hoy está vigente, todos los que leemos la Escritura dijimos: bueno, esto, mis hermanos, está apuntando hacia lo que parece que la Escritura nos está diciendo. Entonces, el Imperio Romano, mis hermanos, tuvo un pasado, pero no termina todavía. Hay una forma final del Imperio Romano. Esa cuarta bestia que ve Daniel dice que tenía 10 cuernos. Los cuernos en la simbología bíblica significan reyes, porque el cuerno, mis hermanos, así un cuerno, era un símbolo de poder político. Eso es un símbolo que se utilizó en la antigüedad, en el Oriente, y obviamente en la Biblia también, en el Antiguo Testamento. ¿Sale? Así que el hecho de ver a una bestia que es un imperio, pero que en su parte final, en su desarrollo final, son 10 cuernos, quiere decir que van a ser 10 reyes que van a estar formando ese imperio en su forma final. Esto ya es profecía. En este momento no sé cuántos países se integran a la Comunidad Económica Europea. Hasta hace algunos años les llevaba la cuenta, pero ya se la perdí, la verdad.
no sé cuántos países sean miembros de la Unión Económica Europea en la actualidad, pero cuando el anticristo vaya a surgir, van a ser 10. Eso dice la Biblia. Ustedes saben que hay un cambio constante, ¿no? Por ejemplo, Reino Unido estaba con que sí pertenecía y con que ya se quería salir, y finalmente parece que se desligó de la Unión Europea. Bueno, está en eso. Y así va a estar el asunto hasta que queden 10. Cuando haya 10 reyes, mis hermanos, o al menos eso nos comenta aquí Daniel, un rey va a aparecer en medio de esos 10. Pero es alguien que parece como un cuernito, es un cuerno pequeñito. Y eso simplemente nos habla de un líder que viene de menos a más. Es un líder que en su principio parece que no es gran cosa, que al comienzo parece que no es una amenaza para nadie, pero va a ir creciendo, va a ir creciendo. Y a medida que él crece, 3 de aquellos reyes, de alguna manera, que la Biblia no nos lo dice, solamente dice que fueron quitados, fueron arrancados. Cuando dice la Biblia en profecía que fueron quitados, está hablando de que Dios obra para que esos reyes sean quitados. Al parecer puede, mis hermanos, podríamos entender que hubo un conflicto con aquel cuerno pequeño, de manera que aquellos 3 reyes son desarraigados y él ocupa su lugar, y entonces comienza a actuar con soberbia. Entonces comienza a mostrar su verdadera cara. ¿Sale? Esto es lo que la Escritura comienza a decirnos acerca del anticristo. Mire, cuando vamos al capítulo 2 de Daniel, que nos preguntaba nuestra hermana Lupita ayer, y dije que íbamos a retomar esto el día de hoy, y hablando de este asunto del imperio romano en su última faceta, al final de los tiempos, de los reyes que va a haber y del surgimiento del anticristo, no quiero dejarlo pasar, y quiero que veamos un par de pasajes, uno de Daniel, uno de Apocalipsis, y luego vamos a retomar el sermón del Señor Jesucristo, que nos está sirviendo de guía para todo esto. Pero quiero que abra su Biblia allá en Daniel, capítulo 2, y quiero que abra su Biblia porque quiero que no pierda de vista lo que vamos a decir ahorita. Todo esto es un repaso de profecía, incluso lo ha sido para mí. Ya tenía bastante tiempo que no veíamos algo así tan a fondo como ahora. Yo espero que para usted también lo esté siendo. Estamos viendo algunos de los pasajes más importantes de la profecía. Daniel capítulo 2. No les voy a contar la historia de Nabucodonosor y su sueño. Quiero que vayamos ya a la interpretación de Daniel. De hecho, a la revelación de Daniel del sueño y luego a su interpretación. Una característica de la literatura apocalíptica, mis hermanos, es que es dada a través de visiones o sueños. Pero cada visión o sueño tiene un intérprete y una interpretación, como lo vamos a ver aquí. Versículo 31, si ya lo tiene, Daniel 2, dice ahí el profeta: tú, oh rey, veías y he aquí una gran imagen. Esta imagen, que era muy grande y cuya gloria era muy sublime, estaba en pie delante de ti y su aspecto era terrible. La cabeza de esta imagen era de oro fino, su pecho y sus brazos de plata, su vientre y sus muslos de bronce, sus piernas de hierro, sus pies en parte de hierro y en parte de barro cocido. Ahora, quiero mis hermanos que pongan atención. Bueno, sí hay una sucesión, una lista de metales preciosos, pero a medida que van descendiendo de la cabeza hacia los pies, el valor del metal va bajando. Ya se dio cuenta, comienza con oro, luego plata, luego bronce, luego finalmente hierro y al final barro. Sí, va descendiendo. Pero mis hermanos, cada una de estas partes de la imagen tiene su significado, que Daniel se lo va a dar. ¿Sale? Quiero seguir leyendo. Dice: estaba mirando, versículo 34, estaba mirando hasta que una piedra fue cortada, no con mano, e hirió a la imagen en sus pies de hierro y de barro cocido y los desmenuzó. Entonces fueron desmenuzados también el hierro, el barro cocido, el bronce, la plata, el oro
y fueron como el tambo de las eras del verano, y se los llevó el viento sin que de ellos quedara rastro alguno. Mas la piedra que hirió la imagen fue hecha un gran monte que llenó toda la tierra. Este es el sueño. También la interpretación de él diremos en presencia del rey. Y aquí comienza la interpretación. Tú, oh rey, eres rey de reyes, porque el Dios del cielo te ha dado reino, poder, fuerza y majestad. Y donde quiera que habitan los hijos de hombres, bestias del campo y aves del cielo, Él los ha entregado en tu mano y te ha dado el dominio sobre todo. Tú eres aquella cabeza de oro. Es Babilonia. Y después de ti se levantará otro reino inferior al tuyo. Y luego un tercer reino de bronce, el cual dominará sobre toda la tierra. Ese reino de bronce es Grecia. Versículo 40 dice: y el cuarto reino será fuerte como hierro, y como el hierro desmenuza y rompe todas las cosas, desmenuzará y quebrantará todo. Esas, mis hermanos, es las piernas de hierro. Ahora pasamos a los pies, que por llevar parte de hierro en los pies, obviamente tiene, mis hermanos, una relación con las piernas. Las piernas son de hierro, las dos piernas, ¿sale? Pero hay un cambio cuando pasamos a los pies. Aunque siga habiendo hierro, ahora hay barro, lo cual nos dice que el imperio que representa las piernas, que es Roma, va a tener una forma final en los pies, que también son de hierro, porque está ligado ese mismo imperio, solamente que está mezclado con barro, ¿sale? Dice: y lo que viste de los pies y los dedos, y aquí aparecen los dedos, cosa que no aparece en la mención anterior de Daniel cuando está diciendo el sueño. Y lo que viste de los pies y los dedos, en parte de barro cocido, de alfarero, y en parte de hierro, será un reino dividido, mas habrá en él algo de la fuerza del hierro, así como viste hierro mezclado con barro cocido. Y por ser los dedos de los pies en parte de hierro y en parte de barro cocido, el reino será en parte fuerte y en parte frágil. Ahora, aquí Daniel hace una mención especial de los dedos. ¿Cuántos dedos son? 10. Otra vez lo mismo que con la bestia. Sale el imperio romano, que en sus inicios fue férreo, fue sólido, era un imperio que gobernó con mano dura, porque ese era el poder de un imperio. Un emperador era una deidad prácticamente para los que gobernaba. Sin embargo, mis hermanos, en su parte final, que todavía es futura, ese imperio va a estar dividido en 10 partes, 10 reyes, los 10 dedos. Pero aquí Daniel aclara en su visión, en la revelación que Dios le hace, que va a ser en parte fuerte y en parte frágil. ¿Por qué es eso? Porque son 10 reyes. Al haber 10 reyes al mando de todo ese imperio, obviamente no hay acuerdos. En muchas cosas van a diferir, ¿sí? No pasa lo mismo cuando es un solo emperador. Cuando hay un único emperador, él manda y su palabra es la ley. Aquí son 10 reyes, por eso es en parte fuerte y en parte frágil. Ahora dice: así como viste el hierro mezclado con barro, se mezclarán por medio de alianzas humanas. ¿Sale? Esos 10 reyes sí tienen acuerdos, hay alianzas. Dice: pero no se unirán el uno con el otro, como el hierro no se mezcla con el barro. Y en los días de estos reyes, el Dios del cielo levantará un reino que no será jamás destruido, ni será el reino dejado a otro pueblo. Desmenuzará y consumirá a todos estos reinos, pero él permanecerá para siempre. Está hablando del reino del Mesías. ¿Sale? Ahora, mis hermanos, esto que Daniel aquí está revelando es muy importante. Entonces, el imperio romano, que está caracterizado por las piernas de la imagen, fue totalmente de hierro. Y aquí hay algo que me parece que los escritores han pasado de largo durante mucho tiempo, y que no se habían dado cuenta hasta la actualidad. Yo nunca lo había leído en todos los libros que he leído de profecía. No se había dado importancia a que eran 2 piernas. Y de hecho, la interpretación de Daniel tampoco lo menciona. Sin embargo, yo creo que vale la pena hacer esa anotación, porque como ya les he dicho, el imperio romano de Occidente
Terminó en el año 476, pero el Imperio Romano de Oriente vivió 1000 años más, ¿sale? Y es probable que esté caracterizado por una pierna y por la otra, Oriente y Occidente, y eso tiene sentido para lo que vamos a ver más adelante. Solamente tómelo en cuenta, lo veremos más adelante, ¿sí? ¿Por qué digo esto? Porque en lo que continúa diciendo Daniel hay 2 pies, y se cuentan los 5 dedos de un pie y los 5 dedos del otro pie, para hacer el completo de los 10 reyes, que equivale a los 10 cuernos de la bestia, ¿sale? No pierda de vista todo esto. Ahora quiero, mis hermanos, que vayamos al pasaje de Apocalipsis que les había dicho, y vamos a ver una parte de Daniel y una parte de Apocalipsis. ¿Sale? Vamos a ir al libro de Apocalipsis, y quiero que vayamos al capítulo 13 de Apocalipsis, donde se vuelve a retomar un poco esta visión. Ahora, solamente tomen en cuenta que Daniel está, ya se los mencioné, Daniel está teniendo una visión de los imperios de la tierra a partir de que él estaba allí en Babilonia. Entonces fue Babilonia, Medo-Persa, Greco-Macedonia y Roma, 4. Juan va a ver todos los imperios desde el inicio hasta el final que tuvieron que ver con Israel. ¿Sale? Ahorita lo voy explicando. Dice aquí el apóstol Juan, si ya lo tiene, capítulo 13. Me paré sobre la arena del mar y vi subir del mar una bestia que tenía 7 cabezas y 10 cuernos. Una bestia que tenía 7 cabezas. Bueno, mis hermanos, los reinos que ha habido, o los imperios que ha habido que tuvieron que ver con Israel, el primero de ellos fue Egipto. ¿Se acuerda que Israel estuvo cautivo en Egipto 400 años? Pero también hubo otro imperio que no es mencionado en Daniel, que es el imperio asirio, que llevó una parte de Israel también cautivo. Así que es Egipto, Asiria, Babilonia, Medo-Persa, Grecia, Roma. Y en su parte final, el imperio romano, que va a volver a surgir. Así que son 7 cabezas, ¿sale? Y una de esas cabezas, dice aquí Juan, que tenía ¿cuántos cuernos? 10. Así que se vuelve a repetir. ¿Se da cuenta que se repite en la imagen la bestia de Daniel y ahora la bestia que contempla Juan? Juan ve todos los imperios que han tenido que ver con Israel, y es una bestia, es una sola bestia, pero con 7 cabezas. Es lo mismo. Es el poder mundano, el poder gentil que se ha enseñoreado en algún momento del pueblo judío. Es una sola bestia, pero ahora con 7 cabezas. Cada cabeza es uno de estos imperios que han existido, pero una de esas cabezas tiene 10 cuernos y 10 diademas sobre sus cabezas. Las diademas, mis hermanos, es una palabra que se utiliza para hablar de coronas, y en este caso está hablando de coronas de reyes políticos, porque también había coronas que se le daban a los vencedores en algún concurso de atletismo, y es una palabra diferente, pero aquí la palabra diadema en griego está hablando de reyes, de gobernantes, ¿sale? Y sobre sus cabezas un nombre blasfemo. Es decir, que esta bestia con sus 7 imperios ha sido algo que ha ofendido a Dios. Es el poder humano por sí mismo, ¿sale? Dice, y la bestia que vi era semejante a un leopardo, y sus pies como de oso, y su boca como boca de león, y el dragón le dio su poder y su trono y grande autoridad. Ahora, esta bestia en su fase última, mis hermanos, es como un conjunto de todas las que ha habido anteriormente. Por eso menciona esas características. Ya le he mencionado las de Daniel, qué características tenían. Ahora, si se da cuenta en esta visión, esta sola bestia reúne todas esas características. ¿Sale? Cuando el imperio romano en su parte final, cuando llegue el anticristo a la tierra, mis hermanos, ese imperio que él va a gobernar en algún momento, va a ser un imperio que va a reunir las características de todos los anteriores. Va a ser fuerte como los medopersas, va a ser ágil como los griegos, va a ser sólida y terrible en la destrucción como Roma, etc. Por eso se conjuntan todas estas características en esa bestia final.
Ahora vea, versículo 13, vi una de sus cabezas, es decir, la última, vi una de sus cabezas como herida de muerte, pero su herida mortal fue sanada y se maravilló toda la tierra en pos de la bestia. Esta mención, mis hermanos, ha sido muy interesante, se han escrito muchas cosas acerca de esto, pero mis hermanos, yo creo que la interpretación más apegada al texto, más correcta, es que ese anticristo que firma el pacto de paz y comienza a transcurrir esos 7 años, cuando han pasado solamente 3 años y medio, comienza a haber allí, mis hermanos, alguna agitación política. Algunos imperios o algunos gobiernos se comienzan a mostrar inconformes con el anticristo y con su gobierno. Y es muy probable que en uno de esos altercados el anticristo sufra un atentado y lo maten. Ya sea en batalla o a través de una forma traicionera, pero el anticristo va a ser muerto. No sé si usted sabía eso. Una de sus cabezas, dice aquí, fue herida de muerte, pero su herida mortal fue sanada. ¿Qué quiere decir eso? Mis hermanos, este hombre carismático, genial para la humanidad, que ha llevado soluciones para el mundo en ese tiempo, en algún momento va a ser muerto. Justo a la mitad de los 7 años de tribulación. Y es en ese momento en que el diablo entra en su cuerpo. Y este hombre revive, imitando de esa manera la resurrección de Jesucristo. Y entonces toda la tierra va a decir: este es Dios, este es el Mesías que esperábamos, es divino. Seguramente que a Él es al que debemos seguir. Por eso dice ahí la Escritura que toda la tierra se maravilló. Y adoraron al dragón que había dado autoridad a la bestia, y adoraron a la bestia diciendo: ¿quién como la bestia y quién podrá luchar contra ella? También se le dio boca que hablaba grandes cosas y blasfemias, y se le dio autoridad para actuar 42 meses. Por eso decimos que esto sucede a la mitad. ¿Cuántos son 42 meses? Son 3 años y medio. De 7 años han transcurrido 3 años y medio y le restan 3 años y medio. Y en esos 3 años se le dio para hacer lo que él quiera, la autoridad para hacer lo que él quiera. Un hombre poseído por el diablo, y el diablo enojado porque se le ha arrojado del cielo a la tierra. ¿Y contra quién la va a tomar? Contra el pueblo judío. A ellos los va a perseguir, va a intentar destruirlos, y créanme que solamente porque el Señor interviene, si no lo lograría. Si lo lograría, el pueblo judío sería exterminado en su totalidad, pero Dios tiene reservados otras cosas para su pueblo. Dice: y abrió su boca en blasfemias contra Dios para blasfemar de su nombre, de su tabernáculo y de los que moran en el cielo. Y se le permitió hacer guerra contra los santos, aquí está hablando del pueblo judío, y vencerlos. También se le dio autoridad sobre toda tribu, pueblo, lengua y nación. Y la adoraron todos los moradores de la tierra cuyos nombres no estaban escritos en el libro de la vida del Cordero que fue inmolado desde el principio del mundo. Si alguno tiene oído, oiga. Si alguno lleva en cautividad, va en cautividad. Si alguno mata espada, espada debe ser muerto. Aquí está la paciencia y la fe de los santos. Después vi otra bestia, y quiero leer también esta parte porque tiene relación con lo que yo quiero leerles después. Porque quiero que sepan que hay un asunto muy interesante que se está presentando en la actualidad y que está relacionado con todo lo que hemos dicho hasta aquí. Pero eso lo vamos a dejar para más adelante. Solamente quiero que tengan toda esta información para que puedan entender lo que voy a decir más adelante. Dice: después vi otra bestia que subía de la tierra. La primera, mis hermanos, subía del mar. La segunda subía de la tierra. ¿Sí? Cuando la Biblia hace referencia al mar, es una forma simbólica para hablar de las naciones. Cuando se refiere a la tierra, es una referencia al pueblo judío.
¿De dónde viene la primera bestia, que es el anticristo? Va a ser un gentil, no va a ser judío. Y ya sabemos, por lo que ha dicho Daniel, que viene del Imperio Romano, ¿sale? Pero esta segunda bestia que ve ahora aquí Juan, dice que viene de la tierra, él es judío probablemente. Y tenía 2 cuernos semejantes a los de un cordero, pero hablaba como dragón. A ver, esta bestia obviamente es un ser humano también, porque habla. Y tiene la apariencia de ser un cordero. Ya saben quién es el cordero por excelencia, ¿verdad? ¿Quién es el cordero? Este es el cordero de Dios que quita el pecado del mundo, dijo el Bautista, ¿no? Jesucristo es el cordero por excelencia. Bueno, esta bestia que surge ahora, que es un judío, se comporta o se quiere parecer a Jesús, pero él habla como un dragón. Es decir, que en apariencia él va a ser muy bueno, muy religioso, es judío, pero realmente, mis hermanos, es una fiera, es un ser demoníaco. Y ejerce toda la autoridad de la primera bestia en presencia de ella. Es decir, que esta segunda bestia va a estar aliada con la primera y sujeta a ella. ¿Quién manda? La primera bestia, el anticristo. Pero tiene un aliado que se sujeta a ella. Dice aquí, ejerce toda la autoridad de la primera en presencia de ella. Y hace que la tierra y los moradores de ella adoren a la primera bestia, cuya herida mortal fue sanada. También hace grandes señales, de tal manera que aún hace descender fuego del cielo a la tierra delante de los hombres. Ahora, la palabra señales, para los que han estado en mis clases, es un término juanino y que se utiliza para hablar de milagros, pero milagros que apuntan hacia algo, hacia alguien. En esta ocasión o en este pasaje, los milagros que hace esta segunda bestia apuntan hacia la primera. O sea, él va a poder hacer milagros e incluso descender fuego del cielo como Elías, y va a decir que lo hace por el poder de la primera bestia. Por eso se le llaman señales aquí. Dice, y engaña a los moradores de la tierra con las señales que se le ha permitido hacer en presencia de la bestia. Toda la gente que vive en aquel tiempo, mis hermanos, que ya no va a ser la iglesia ya no está aquí. Ya dijimos en qué momento la iglesia fue arrebatada. Pero los que estén aquí, mis hermanos, ellos van a ser engañados una y otra vez. Y imagínense ver todos esos milagros portentosos. Obviamente la gente lo va a creer. Van a creer que esta segunda bestia tiene un poder sobrenatural, divino seguramente. Ahora yo quiero que usted se dé cuenta que dice que esas señales se le ha permitido hacerlas. Verso 14. Engaña a los moradores de la tierra con las señales que se le ha permitido hacer. Otra vez, para que la primera bestia y la segunda bestia obren todas estas cosas, se les permitió hacer. ¿Quién se los permite? Dios. Dios se los permite. Por un tiempo el Señor, como parte de sus juicios para esta tierra, le va a dar carta abierta al diablo y a su falso profeta para que hagan lo que quieran, incluso estas señales portentosas. Dice, se le ha mandado, dice la presencia de la bestia, y engaña a los moradores de la tierra con las señales que se le ha permitido hacer en presencia de la bestia, mandando a los moradores de la tierra que le hagan imagen a la bestia que tiene la herida de espada y vivió. Ahora, esta segunda bestia, el falso profeta, porque así se le conoce, manda a hacer una imagen, una estatua de la primera bestia. Y mis hermanos, esa imagen va a ser colocada en el templo de Jerusalén. Cuando han transcurrido 3 años y medio de paz, de repente el anticristo rompe el pacto, él mismo rompe el pacto, y la agarra en contra del pueblo judío, al que parecía que estaba protegiendo, profana el templo, que para entonces se va a haber construido ya otra vez el templo, y la imagen de la primera bestia va a ser colocada en el lugar santo, en el lugar santísimo. Y se le va a pedir al mundo que adoren a esa imagen, porque es una imagen sobrenatural.
Verso 15. Y se le permitió infundir aliento a la imagen de la bestia, para que la imagen hablase e hiciese matar a todo el que no la adorase. Eso es de miedo. Esto es demoníaco. ¿Se imaginan una estatua colocada en el lugar, profanando el templo de Dios, profanando ese lugar? Y de pronto esa imagen parece que cobra vida y comienza a hablar. Y exige adoración. Y todo aquel que no la adora es condenado a la muerte, de inmediato. Y hacía que a todos, pequeños y grandes, ricos y pobres, libres y esclavos, se les pusiese una marca en la mano derecha o en la frente. Y que ninguno pudiese comprar ni vender, sino el que tuviese la marca o el nombre de la bestia o el número de su nombre. Aquí hay sabiduría. El que tiene entendimiento cuente el número de la bestia, pues es número de hombre, y su número es 666. El nombre de la bestia, de alguna manera, mis hermanos, coincide con un número, con el número 666. En este momento no sabemos, no hay manera de saber ese nombre, pero en ese tiempo, mis hermanos, o tal vez un poco antes, cuando el anticristo comienza su carrera, probablemente se pueda asociar el nombre de ese personaje con este número. Esto se los digo para que no se preocupen intentando descubrir qué personaje es en la actualidad. Esto a veces conduce más bien a ciertas especulaciones que no son sanas. Cuando comienza el principio de dolores y todo eso, mis hermanos, bueno, ya ahí comienzan las señales. Antes de eso es imposible saberlo. Se han hecho muchos cálculos en personajes que en su momento fueron importantes, no sé, como Hitler, o en el tiempo antiguo, algunos pensaban que Nerón era el anticristo, otros pensaron que Mussolini era el anticristo, y de una u otra forma se las arreglaban para hacer que esos nombres, dándole un valor numérico a la letra de sus nombres, dieran como resultado 666, pero obviamente ninguno fue, porque eso solamente se va a poder resolver, mis hermanos, cuando el tiempo esté más cerca. Todavía no, ya pronto, pero todavía no. Bueno, mis hermanos, volviendo al pasaje de nuestro Señor Jesucristo, y hablando de un tiempo de paz, bueno, sí estamos hablando, mis hermanos, del surgimiento de este personaje. Estamos hablando que estamos en la parte o en la forma final de ese imperio romano. Se ha firmado el pacto y el pueblo judío está muy confiado de la paz que se le está ofreciendo. Pero mire que esta paz es solamente de apariencia. Porque la Biblia nos descubre, mis hermanos, que detrás de esa paz hay toda una confabulación diabólica para destruir a Israel. La profecía, mis hermanos, de Ezequiel, y aquí nos enlazamos ahora con Ezequiel, es una palabra que solamente pudo venir de Dios por todo lo que se dice aquí. Y a Israel, mis hermanos, ahorita les voy a dar el pasaje, bueno, es Ezequiel capítulo 38. Aquí a Israel se le menciona como el pueblo que fue reunido de muchas naciones. Ahora, yo quiero que tome usted en cuenta que Ezequiel se terminó de escribir el año 570 antes de Cristo. 570 años antes de Cristo. Pero ya se le menciona a Israel como el pueblo que fue reunido de muchas naciones. Porque eso es lo que pasó. Cuando en 1948 la ONU le concedió un territorio a Israel, Israel estaba disperso por todas las naciones. Había judíos en África, en Europa, en América, en Asia, y cuando se les designó ese lugar comenzaron a viajar hacia su territorio. De hecho, la nación judía mandó aviones que fueran a recoger judíos de todas partes del mundo. Y entonces venían judíos de color negro, africanos, venían judíos blancos, europeos, y de todas partes, y comenzaron a llegar a la nación que ahora es Israel. Eso se cumplió. Bueno, usted se va a dar cuenta en este pasaje que les voy a leer ahí en Ezequiel, que se le menciona de esa manera al pueblo,
Y escuche usted al profeta Ezequiel capítulo 38. Dice la palabra: entonces vino a mí palabra del Señor diciendo: oh hijo de hombre, pon tu rostro hacia la tierra de Magog, contra Gog, príncipe soberano de Mesec y Tubal. Profetiza contra él y di que así ha dicho el Señor Dios: he aquí yo estoy contra ti, oh Gog, príncipe soberano de Mesec y Tubal. Te haré dar vuelta y pondré ganchos en tus quijadas. Te sacaré a ti y a todo tu ejército, caballos y jinetes, todos vestidos espléndidamente. Una gran multitud con escudos y defensas, llevando todos ellos espadas. Persia, Etiopía y Libia estarán con ellos. Todos ellos con escudos y cascos. Estarán contigo Gomer y todas sus tropas. Bet Togarma de los confines del norte con todas sus tropas y muchos otros pueblos. Alístate y prepárate tú con toda la multitud que se te ha congregado, y sé tú su guarda. De aquí a muchos días serás convocado. Al cabo de años vendrás a la tierra restaurada de la espada y recogida de entre muchos pueblos, contra los montes de Israel, que continuamente han sido objeto de destrucción. Sus habitantes han sido sacados de entre las naciones y todos ellos habitan confiadamente. ¿Ya se dio cuenta? Israel, que vuelve a su tierra, están juntos. ¿Y cómo habitan? En paz. Están en un tiempo de paz. Y mientras estos reyes están preparándose para la guerra. Verso 9. Tú subirás, vendrás como una tempestad y serás como una nube que cubre la tierra, tú con todas tus tropas y muchos pueblos contigo. Así ha dicho el Señor Dios: en aquel día sucederá que subirán palabras a tu corazón y concebirás un plan malvado. Dirás: subiré contra una tierra indefensa, iré a un pueblo tranquilo que habita confiadamente. Todos ellos habitan sin murallas y no tienen cerrojos ni puertas. Esto será para tomar botín y para hacer saqueo, para volver tu mano contra las ruinas que han vuelto a ser habitadas, contra el pueblo que ha sido recogido de entre las naciones, el cual se hace de ganado y de posesiones y habita en el centro de la tierra. Saba, Dedán, los mercaderes de Tarsis y todas sus aldeas te preguntarán: ¿has venido para tomar botín? ¿Has venido tu multitud para hacer saqueo, para llevarte la plata y el oro, para tomar el ganado y las posesiones, para tomar un gran botín? Por tanto, oh hijo de hombre, profetiza y di a Gog que así ha dicho el Señor Dios: en aquel día, cuando mi pueblo Israel habite confiadamente, ¿no lo sabrás tú? Vendrás de tu lugar, de los confines del norte, tú y muchos pueblos contigo, todos a caballo, una gran multitud, un numeroso ejército, y subirás contra mi pueblo Israel como nube para cubrir la tierra. Ocurrirá en los postreros días: yo te traeré contra mi tierra para que las naciones me conozcan cuando yo muestre mi santidad en ti, oh Gog, ante su vista. Gog, mis hermanos, es el anticristo. Ahí se le conoce. Y todas las naciones que se mencionan aquí, o la gran mayoría de ellas, mis hermanos, son naciones asiáticas en la actualidad. Pero en su momento, cuando el Imperio Romano estaba vigente, eran parte del Imperio Romano. Pero esas naciones, el día de hoy, muchas de ellas, por ejemplo, se sabe, mis hermanos, que, y de hecho aquí se menciona Libia, pero también Arabia Saudita, pero también Irán, una parte de Rusia, por ejemplo, está identificada dentro de esas naciones. Solamente como una mención interesante, quiero que sepa que todas son musulmanas, todas. Al final, mis hermanos, el anticristo reúne una gran cantidad de naciones. Después de los primeros 3 años y medio de paz, el anticristo ahora muestra su verdadera cara. Él ha revivido
después de que lo habían matado. El diablo entró en él y es un ser poseído por el demonio, por Satanás mismo. Y utilizando las fuerzas demoníacas, manda, a sus espíritus inmundos a convencer a todos los reyes de la tierra para que en su corazón se inflame un odio contra Israel. Y se reunirá un ejército, mis hermanos, tremendo, como nunca se ha visto. Todas esas naciones juntas para guerrear y destruir al pueblo judío. Ese es el plan perverso que está moviéndose detrás. Mientras el pueblo judío, como ya lo escuchó aquí, ¿cómo está? Confiado. Está tranquilo. Sin murallas. Sin llave en su puerta. Porque firmó un pacto. Y él cree que ese pacto se va a cumplir. Pero ya vimos que el diablo es el padre de la mentira, ¿verdad? Él engaña y engaña a todos cuanto puede y los lleva a la destrucción. Mis hermanos, este pasaje de Ezequiel es importante, porque aquí muchos han entendido que esta es una batalla, pero no es una batalla como tal. Apocalipsis 16:14, en la que muchos se han inspirado para pensar que es una batalla, simplemente no lo es por la palabra griega que se utiliza. Se le voy a leer este pasaje de Apocalipsis y después le voy a explicar la palabra. Dice Apocalipsis 16:14, pues son espíritus de demonios, lo que le acabo de decir, que hacen señales y van a los reyes de la tierra en todo el mundo para reunirlos a la batalla de aquel gran día del Dios Todopoderoso. Aquí aparece la palabra batalla, ¿ya lo vio? Esa palabra griega, mis hermanos, que es traducida de esa manera aquí, realmente significa una guerra o una campaña militar. Es la palabra polemos. Es una campaña militar, es decir, una guerra se constituye de muchas batallas, pero no es una batalla en sí misma. Es toda una gran campaña. Por eso, mis hermanos, esta campaña comienza al inicio de los 3 años y medio y va a durar durante todo ese tiempo hasta que Cristo regrese. Es un movimiento militar de grandes proporciones. Y es, mis hermanos, lo que se conoce como el Armagedón. ¿Ha escuchado la palabra? Bueno, más allá de la película de Bruce Willis. La palabra es famosa, mis hermanos, de aquí, de la Escritura. Porque es una batalla que se va a librar, o una guerra que va a culminar, va a llegar a su clímax en un lugar que va a recibir este nombre, Armagedón. Hoy en día, mis hermanos, es un valle que está ya cerca de Jerusalén. Muchos piensan que cuando el Señor regrese y pose sus pies sobre el monte de los olivos, se va a abrir la tierra y va a formar un valle enorme, grandísimo. Y probablemente esa batalla se libre allí, porque esas naciones van a estar a las puertas de Jerusalén. El monte de los olivos, donde el Señor va a regresar, mis hermanos, era un monte desde donde usted podía ver la ciudad de Jerusalén, por encima de la muralla. Ahí se veía el templo, se veía la ciudad, y el Señor desde ahí dio muchas enseñanzas a los discípulos. Probablemente ahí a las puertas de Jerusalén se reúnan todas estas naciones para guerrear y destruir a Jerusalén. ¿Ya me aventé una hora? Ya, ¿verdad? Perdón, es que me emociono y... Bueno, mis hermanos, si les parece bien, vamos a parar aquí. De verdad no me di cuenta, yo pensaba que llevaba 15 minutos. Pero bueno, ya llevamos un buen tiempo, vamos a dejar aquí.